Último bloque en Café Financiero, en una semana caliente para la economía, donde parece haberse desvanecido aquella paz cambiaria que había logrado Sergio Massa unos días después de asumir, donde consiguió que bajara la brecha cambiaria, que se desinflaran los dólares alternativos y finalmente que el campo trajera casi 5.000 millones en liquidaciones de soja, lo que ayudaba a calmar la plaza y parecía como que íbamos a entrar en un nuevo escenario un poco más calmo, pero no. En los últimos días otra vez empezaron a escalar los dólares de la mano de medidas polémicas que tomó el gobierno, que no les deja ahora comprar a los ojeros en el mercado cambiario. Y como siempre pasa en Argentina, todo esto termina pegando directamente sobre la inflación. Sobre este tema vamos a conversar ahora con Juan Luis Burr, economista de la Fundación Fiel. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Noelia. Bueno, nos estamos encaminando, parece que sin remedio, a una inflación de 3 dígitos este año y muchos dicen que por ahí el año que viene también estaríamos en ese nivel. ¿Vos cómo ves este devenir de la inflación? ¿Estamos como en un nuevo escalón más grave que los anteriores? Sí, nosotros ya en Fiel teníamos esa proyección antes de la asunción de Massa y luego de la asunción de Massa sigue igual, es decir, ha habido algunos cambios menores en la proyección de inflación, básicamente porque toda proyección tiene como referencia también un escenario para tipo de cambio. Entonces, había la probabilidad de una devaluación brusca del tipo de cambio en algún momento del año. Eso por ahora parece haberse despejado. Es una situación temporaria, por lo menos de aquí a fin de año, pero aún así las condiciones para una inflación de 3 dígitos están dadas. No tanto el mes de septiembre es el más alto, sino nosotros pensamos que de octubre a diciembre vamos a tener tasas altas de inflación. O sea que ustedes esperan que vuelva a subir. Te explico por qué. Porque septiembre, ha tenido aumentos, que son menores respecto a los aumentos tarifarios que vamos a ver en octubre y luego en noviembre y diciembre. La mayor parte de los aumentos van por ese lado. De hecho, en septiembre se demoró la implementación del ajuste tarifario y el primero de los ajustes es menor que los posteriores. A eso se suman otros ajustes tarifarios posteriores y el hecho de que toda la enorme emisión monetaria que vos tenés con el dólar soja de estos días, empieza a estar en la calle, ya sea en parte en el Banco Central, en las LELIQ, en las letras para absorber monetariamente el Banco Central, pero una parte queda en la calle. Una parte el sector público se lo gasta, porque los mayores recursos también se los gasta. Entonces vas a tener una situación de inflación probablemente que no va a bajar de ese rango de 6 a 7%. Rango en el cual yo diría entramos en marzo de este año. Si vos mirás un poco retrospectivamente, desde marzo tenemos tasas de inflación muy altas. Y el régimen de inflación pasó de lo que era 3% en su momento a 4 o 5% y ahora en un rango que está entre 6 y 7. Y septiembre probablemente dé un número, como te digo, me parece a mí, por las primeras 2 semanas que tenemos medidas, quizás un poco más bajo de lo que va a dar octubre, noviembre, diciembre. Nosotros estamos midiendo para septiembre un número que puede ser 6,3, 6,4. He escuchado que algunos miden 6,5. Pero yo diría, cuidado con la última parte del año, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es la actitud del gobierno frente a esto? Porque no parece haber tomado demasiadas medidas, más que, esta que comentábamos respecto del dólar soja para tratar de sostener las reservas, y otra cosa que hicieron fue subir la tasa de interés para tratar de que sean más atractivas las colocaciones en pesos. En una economía como la Argentina, ¿eso ayuda a bajar la inflación o puede tener un efecto adverso? A ver, la política monetaria siempre es parte de la política antiinflacionaria. El pequeño problema que hay es que eso es parte de un programa integral, no de una medida aislada. Si vos tenés una elevada tasa de inflación y lo único que haces es política monetaria, te vas a comprar una recesión y probablemente no necesariamente tengas una reducción de la inflación. Vamos a ponerlo así. En el año 1989 no había política monetaria que te alcanzara, excepto cortar
directamente la emisión monetaria y cortar el gasto público, que fue lo que se hizo en febrero del 90, no quiero ir con historia, pero decirles, mire, en febrero del año 90 se tomó una medida muy brutal, la inflación estaba al 100% mensual en esa época, ya con enero. Lo que se hace en febrero es cortar bruscamente, se frena la expansión del gasto público, o sea, el gasto público no sube, y claro, cuando vos tenés 100% de inflación y el gasto público se mantiene constante, en términos reales te cayó 50%, claro. O sea, sí. Esa brutalidad en un sentido descriptivo, no es peyorativo, es lo que te dio la estabilización. Ahora, lo que te dio la estabilización es la contracción del gasto público, sí. No tanto la política monetaria. Lo que se está viendo ahora es este afán por tratar de recuperar reservas para mantener la meta con el Fondo Monetario. Claro. El problema que tiene eso es que de octubre a noviembre vas a tener muy poca liquidación de exportaciones, o sea, porque todo lo que se pudo liquidar en octubre, en septiembre, no lo vas a tener en octubre, noviembre, diciembre. Y tenés la política monetaria, y habrá que ver el tema gasto público, porque en gasto público... Claro. Allí hay una cuestión, se está viendo una reducción del gasto, pero simplemente porque estás pateando el gasto para adelante. Ahora, ¿y qué puede pasar con el gasto y la inflación el año que viene, que es un año electoral donde uno le ve pocas chances al peronismo de ser ajustador justamente en la previa a las elecciones? Yo creo que la apuesta es a generar un escenario en el que puedan ser más o menos ajustar durante la primera parte para soltar en la segunda parte. Pero es una idea muy general y te diría a esta altura muy difícil de llevar adelante. Me parece que lo que vamos a tener es un año con una tasa de inflación que va a superar nuevamente el 100% el año próximo, por más que haya alguna prudencia fiscal en una parte del año, en otra parte del año no vas a ver esa prudencia, esa es lo habitual que uno podría esperar, y por lo tanto vamos a terminar con una situación débil en lo inflacionario y débil en lo de actividad económica, porque claro. La economía en ese contexto no crece, ¿no? Sí, también se espera que se enfríe la economía todavía más por tema de nosotros de hecho estamos esperando una contracción de la economía el año próximo, pero bueno, habrá que ver, digamos, cómo sigue la situación en los próximos meses. Yo te diría, no olvidemos que los precios de las commodities ya están empezando a bajar y además en la parte agropecuaria tenemos una sequía que está claro. Va a afectar la producción. Y a todo eso le sumo el hecho de que en algún momento los productores se sientan sobre su producción a esperar al próximo gobierno. Bueno, muchas gracias Juan Luis Burr por habernos acompañado. Bueno, esto ha sido una nueva edición de Café Financiero, hablando acá con Juan Luis sobre las implicancias de la inflación y que nos está advirtiendo que nos preparemos para un fin de año que va a estar recalentado en términos de inflación. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Anabela Quiroga. Ha sido un placer estar con ustedes en esta nueva edición de Café Financiero.